Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 16ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar en el Evangelio de San Mateo de este día. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya hemos comentado en otras ocasiones este Evangelio. En primer lugar, recuerdo que cuando el texto habla de los hermanos de Jesús, no se refiere a los hermanos carnales, sino que son los parientes de Jesús. En la lengua semítica, propia de la que fue escrita en los Evangelios, no había la variedad de sinónimos que tenemos en la actualidad para denominar los distintos grados de parentesco, y se utilizaba una misma palabra para hablar de los hermanos, de los primos, de los tíos, y por eso así lo traduce el texto, pero eran primos de Jesús, aquellos que nos dice el Evangelio que su madre y sus hermanos estaban buscándolo. Pero salvada esta aclaración, lo que más nos debe interesar es la profundidad del mensaje que Jesús nos quiere transmitir en el Evangelio. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice que señala a dos discípulos, entre los que evidentemente estaba incluida María Santísima. Dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. La Virgen cumple con toda perfección esta alabanza que Jesús dirige, porque la Virgen, desde el momento en el que fue anunciado por el ángel el nacimiento del Salvador, ella acepta dócilmente cumplir la voluntad del Padre, acepta lo que Dios le pide, y ese aceptar la voluntad del Padre, se cumple esa voluntad, se cumple a lo largo de toda su vida, hasta el momento en el que Jesús muere en la cruz. Por eso la Virgen es modelo de fe y modelo de cumplimiento de la voluntad del Padre. Es, en el fondo, una alabanza especialmente a su madre, aquella que Dios adornó con un montón de virtudes, porque ella, de manera particular, de manera excelsa, cumple todas las expectativas que están contenidas en el Antiguo Testamento y que se dan en plenitud en Cristo. Unida a Cristo como nueva Eva y Cristo como nuevo Adán, la tenemos a nuestra Madre María Santísima. Ella nos enseña a nosotros a vivir profundamente este misterio de cumplir la voluntad del Padre, de aceptar la voluntad, sobre todo cuando la voluntad del Padre no está en sintonía con nuestra propia voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser dóciles y dejar de lado nuestra propia voluntad y decir: Señor, lo pongo en tus manos. Pensemos que Jesús, antes de la pasión, repite esta oración: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, el cáliz de la pasión, el cáliz del dolor, el cáliz del sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración de Jesús deberíamos repetirla cada vez que no podemos compatibilizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y decir: bueno, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sobre todo cuando en nuestra vida se presenta el dolor, se presenta el sufrimiento, se presenta la enfermedad. Qué difícil es aceptar el inexorable paso del tiempo, el avance de alguna enfermedad en algún ser querido, cuando uno ve claramente que esa es la voluntad de Dios y uno le pide con insistencia: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, quiero que tal persona que amo se cure, que esté mejor. Pero uno cada vez se convence que esa es la voluntad de Dios y es muy difícil abrazar la cruz, es muy difícil
aceptar y decir, Señor, si esto es tu voluntad, evidentemente será lo mejor. A Jesús le costó en el Getsemaní, pero sin embargo nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Que también nosotros podamos ofrecerlo con esa docilidad y esa serenidad interior y esa paz que produce el saber que siempre los planes de Dios superan ampliamente nuestros planes, nuestros gustos y nuestros anhelos. Y todo lo que Dios hace, todo, siempre es para bien de aquellos que lo aman. Que también en este día nosotros podamos pedirle al Señor esa gracia de que su voluntad sea nuestra voluntad y que nuestra voluntad sea su voluntad. Que la Virgen nos conceda a todos esta gracia. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra a San Lorenzo de Brindis. Nació en el año 1559 en Verona, fue capuchino, o sea, de la Orden de San Francisco de Asís, al que trató de imitar a lo largo de toda su vida. Fue un hombre de gran cultura y con una gran capacidad para la acción. Trabajó de una manera muy ardiente en la reforma católica de toda la Europa occidental, algo que ya había comenzado San Francisco cuando el Señor le pide que repare su iglesia. Esta Europa católica que había entrado en decadencia, donde gran parte de los laicos y gran parte del clero no vivía profundamente el mensaje del Evangelio. San Francisco escucha esta llamada del Señor, responde, y San Lorenzo, también siguiendo las enseñanzas de su padre fundador, intenta por todos los medios, con todo el fervor, el ímpetu de su espíritu, llevar a cabo esta reforma. Y también fue el alma de la cruzada contra los turcos en Hungría. San Lorenzo de Brindis muere en el año 1619 en olor de santidad. Pidámosle de manera especial a este santo para que nos conceda la gracia de vivir profundamente nuestra fe, sobre todo para ser capaces de testimoniarla ante los demás, como siempre lo repetimos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.